Bien, hay un control que a lo mejor a alguien le puede ser útil si lo perdió y es de su vehículo o de algún portón eléctrico. Bueno, si alguien perdió un control, acá está. ¿Era tuyo? Bárbaro. No hay por qué. Bárbaro. Señor, te amo, Señor. Si podés hacer tuyas estas palabras, hacelas al comienzo de la prédica. Van a ablandar tu tierra para que la semilla que caiga encuentre condiciones adecuadas. Tierra movida, no dura. Tierra húmeda, regada. Tierra receptiva para la semilla, para la palabra. Pone tu corazón blando, tu vida removida, como cuando se ara en el campo. Tu tierra húmeda, regada por el agua del Espíritu. Tu corazón abierto a la palabra, abierto. La intención de pasar por alto a lo mejor la ineptitud o la imperfección del instrumento, que en este caso soy yo. Pero la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos, y ahí Pablo hace una lista larga, atribulados en todos, mas no derrotados, y viene toda esa lista de Pablo, típica lista de Pablo. Así que nos presentamos delante del Señor con un corazón mecido, batido por tu palabra, como tierra batida, como tierra arada, tierra movida, humedecida por el riego del Espíritu Santo, abierta a lo que vaya a ocurrir ahora alrededor de esta palabra en esta noche. Amén. Voy a comentarles algo que no tiene que ver netamente con la palabra en sí, pero voy a tirarlo como un ofrecimiento, una invitación anónima a los que quieran. No es necesario que después del culto me digan yo me voy a sumar, pero tengo un conflicto con el tema de los llamados al ayuno. Tengo un conflicto por lo siguiente, porque se supone que los llamados al ayuno tienen que ser hechos. O sea, el ayuno es una actitud de la cual Jesús dijo, encerrate en tu pieza y en lo secreto hacelo, no muestres a los demás que estás ayunando, no presumas de tu ayuno como un motivo de grandeza espiritual, porque eso no tiene ningún tipo de recompensa en lo espiritual en el cielo. Lo que te conviene hacer, decía Jesús, ¿se acuerdan cuando pasamos por el tema de lo secreto? Lo que te conviene hacer es hacerlo calladito. Pero tengo el conflicto, ¿por qué? Porque ¿cómo hacemos como pueblo, como iglesia, a veces para ponernos de acuerdo en relación a un tiempo de ayuno? ¿Cómo lo hacemos si no lo decimos? Y por otro lado, si quedó registrado el ayuno de Jesús de 40 días es porque alguien se enteró o de alguna forma trascendió. Entonces, creo que el espíritu es lo que tenemos que respetar con respecto al ayuno, respetar el espíritu de no cancherear con que estoy ayunando, ni fanfarronear porque estoy ayunando, pero a veces no hay otra alternativa que abrir
un tiempo colectivo de ayuno. Yo quiero que sepan que yo probablemente a partir de mañana mismo vaya a empezar un tiempo de ayuno, tal vez prolongado. Vamos a ver lo que el Señor me va indicando, porque dice la palabra que el tiempo de ayuno es que mientras el novio está en plenitud, está en presencia, está abundando, no es necesario, si el novio está en la boda, ayunar. Pero cuando el novio es quitado, o de alguna manera cuando hay falta de la manifestación de Cristo en algún aspecto, entonces ayunaremos. Y estamos penetrando cada vez más hondo en el barrio, metiéndonos en zonas, después en más zonas, y esto va a significar que necesitamos una expansión, o vamos a hablar en los términos de esta serie, una intervención más profunda de Cristo en nuestras vidas y en la vida de nuestro entorno, de nuestro barrio. Y por eso yo, por esta causa, entre algunas causas más, yo voy a estar ayunando estos próximos días. Si usted quiere sumarse algún día de esta semana, hágalo con toda libertad. No es necesario que se anote en ningún lado. No vamos a hacer una cadena de ayuno donde yo diga yo voy a ayunar el miércoles, yo voy a ayunar el jueves. Usted hágalo en lo secreto, pero si usted tiene testimonio del Espíritu esta semana de estar ayunando alguno de los días, por esta razón que yo le conté, hágalo, porque muchas veces se aclaran los ojos, se abren muchas puertas, fruto de llevar adelante esta práctica que por otra parte es muy del Nuevo Pacto y muy del Nuevo Testamento. No murió con la ley de Moisés, sino que esto prosiguió. Así que simplemente contarte que el Señor me movió recién, incluso me puse con el celular, abrí el Samsung Note y me puse a anotar todos los motivos por los cuales el Señor me estaba diciendo que yo tenía que ayunar, muchos de ellos referidos al ministerio de la iglesia. Un momento en que puse a escribir, yo entendí y a propósito hablemos del celular y después nos vamos a la palabra. Yo me acuerdo que unos años atrás decíamos apague su celular, Dios está en su santo templo. Y yo era de los que decían noche en el celular. Después empecé a leer la Biblia en el celular y a partir de que leímos la Biblia en el celular ya es muy difícil de prohibir nada, porque a veces los de multimedia me mandan un mensaje al WhatsApp y yo veo que hay una notificación de multimedia y la abro porque me están diciendo algo, y últimamente yo les mando a los de multimedia, che, la canción, la palabra de la canción es con C, no con S, puede pasar eso también. Entonces es muy difícil de proscribir esto o de manejar desde una religiosidad. Por lo tanto yo te pido que te sientas libre en el uso de tu celular dentro de la iglesia, porque se convirtió en una herramienta más, es como abrir la Biblia de papel. El tema es que cada uno verá, y ahí ya quedan ustedes de cara delante del Señor, si están buscando un versículo bíblico o mandándole un mensaje profético al que dirige el culto, que eso también nos ha pasado, o están chateando con un amigo acerca del mundial. Entonces, eso es algo que ya queda a consideración de cada uno. No podemos llegar, no vamos a espiar lo que cada uno está mirando en el celular. Pero está bueno que sepamos que este es un tiempo que respetamos para el Señor, y el celular no queda apartado de ese tiempo, forma ya parte de la vida de un ciudadano del siglo XXI y no podemos nosotros evitar a veces su uso. Vamos a irnos a un pasaje bíblico que está en Lucas 4, esta vez. Yo hoy lo voy a leer en la RBR, el que lo tenga para seguirlo. Y le pedí a Multimedia que lo buscara también en la RBR. ¿Pudieron? ¿Lo tenemos? La RBR es la Reina Valera contemporánea. RBC. La Reina Valera contemporánea le quitó todos los vosotros y los visteis y las conjugaciones, digamos, de castellano más español, y es un poquito más acorde a nuestra manera de hablar. Y vamos a ver hoy, como segunda entrega de la serie de intervención, un pasaje que es muy clásico, muy paradigmático del Nuevo Testamento, de la historia de los evangelios.
Vamos a hacer lo que solemos hacer, por eso les voy a pedir que me acompañen en la construcción de la historia primero, porque como siempre nos va a pasar, ¿sabes qué? ¿Me podés alcanzar, Albi, el micrófono cuadradito, ese que está ahí? Porque esto se va a ir cortando, si no. Gracias, Albi. Necesitamos 5 minutos o 7 para producir. Dame por acá. Para producir un cimiento suficiente a fin de que la construcción de la palabra después caiga sobre una base histórica que nos permita entender lo que está diciendo la Biblia. Yo quiero defender esto porque últimamente pareciera que no hay que estudiar tanta historia, y la verdad que Dios es un Dios que se reveló a Israel por medio de la historia. O sea, cada vez que Dios quería mostrar algo nuevo de sí mismo, lo revelaba por medio de su historia, de las historias que le pasan a Israel. Entonces, conocer la historia es bastante fundamental como para ir entendiendo qué es lo que el Señor nos quiere decir. Ahí está. Vénganse conmigo, enciendan su televisor interior para ver esto y leemos 4:16. Vamos a recurrir un poquito después al pasaje previo, al posterior, pero el pasaje central hoy va a ser del 4 del 16 al 21 y es, como les digo, un pasaje clave. Un Jesús ya nacido, ya grande, ya crecido, ya habiendo iniciado su ministerio. En el primer año de su ministerio, es bueno siempre saber esto si tenemos la posibilidad. Recordemos que Jesús desarrolló su ministerio durante 3 años, casi y medio, y no todos los tiempos fueron iguales para él. Este es como la inauguración de su ministerio. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice. Vamos ya a parar para poder ir construyendo esto de manera adecuada y a decir, a ver, paremos un cachito y entendamos qué estamos leyendo para poder seguir. En primer lugar, si vos ves el 15, el anterior al 16, el primero que leímos, dice, enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Entonces vamos a ver primero rapidito, en honor de todos aquellos que no tienen claro el concepto sinagoga, lo vamos a repasar rápido. Durante el tiempo intertestamentario, que va desde Malaquías hasta Mateo, pasaron 400 años desde Malaquías hasta Mateo, lo que pasó fue que el templo perdió, de alguna manera, perdió protagonismo, dejó de ser el centro absoluto, porque en muchos años no hubo templo. Entonces, todos los judíos que vivían, escuchate esta palabra, en la diáspora es la dispersión judía, en realidad la dispersión de cualquier pueblo, pero nosotros lo aplicamos a la dispersión judía. O sea, una persona que vivía en el Cairo, una persona que vivía en Alejandría, una persona que vivía en Siria o que vivía en Roma, se la consideraba en la diáspora. Cuando había una colectividad judía de más de 10 varones adultos en una ciudad, se podía constituir una sinagoga. Una sinagoga no era un templo de adoración, sino un lugar donde había copias de los rollos del Antiguo Testamento, y entonces los judíos acudían a la sinagoga a escuchar la ley, los profetas, los salmos, los poéticos, cualquier libro del Antiguo Testamento, y ahí se discutía y se profundizaba y se veía temas relacionados con el texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, la institución que llamamos sinagoga era un lugar de reunión para los judíos, principalmente que estaban en la diáspora o en la dispersión, pero también había sinagogas dentro del territorio de Israel. Entonces, el eje, de alguna manera, se corrió del templo a la sinagoga durante estos años, estos siglos de época intertestamentaria, y esto trajo muchas consecuencias, pero una adversa, una mala, podemos decir, fue que de alguna manera se empezó a practicar una devoción sin adoración. Nosotros
entendemos que no nos basta con saber la Biblia. A veces somos medio sinagogales, o sea, entendemos mucho la Biblia, pero nos falta el contacto de adoración. Por eso acá tratamos de adorar de la mejor manera para que no sea solo letra, porque como decía Pablo, a la verdad la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, en ese contexto entendemos sinagoga como lugar de reunión para lectura de la palabra de Dios, lo cual está bueno y es necesario, pero es un lugar sin contacto con Dios. Es un lugar donde se tiene contacto con el rollo del Antiguo Testamento y se debate acerca de él, nada más. Después, el sistema de Pablo para evangelizar iba a ser justamente en los viajes misioneros de Pablo, hacer pie primero en la sinagoga, llegar, agarrar un texto del Antiguo Testamento que hablara de Cristo. Bueno, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo en alguna manera. Entonces, Pablo agarraba algún texto del Antiguo Testamento y empezaba a anunciar a Cristo a partir de las escrituras del Antiguo Testamento. Eso generaba usualmente una tensión cada vez mayor entre los que aceptaban el mensaje de Cristo predicado por Pablo a partir de un rollo del Antiguo Testamento en la sinagoga y los que lo rechazaban o resistían. Esto siempre pasaba igual, hasta que se iban separando, a veces se armaban unos líos que terminaban a las pedradas y se tenían que salir corriendo Pablo con sus discípulos y la iglesia primitiva se formó a partir de la predicación de Pablo o de algunos de los otros discípulos, llegando a sinagogas y explicando la palabra y generando de alguna manera una división. Eso está en la génesis de la iglesia cristiana. Eso ocurrió así, de esa manera. Jesús también participó de esta costumbre de ir a la sinagoga. Pero me encanta lo que pasó acá. Jesús fue a Nazaret porque él ya venía de sinagoga en sinagoga de otros pueblos, vecinos de Galilea. Pero ahora le va a pasar algo especial. Es como las chacareras. Vuelve a mi pueblo querido. Él vuelve a su pueblo. Nazaret es el lugar donde él se crió. En Nazaret lo conocen los chicos que crecieron con él, que jugaban con él de chiquitos, lo conocen los adultos que lo vieron crecer. Todo el mundo sabía sus historias. Era el hijo de José el carpintero y de María. O sea, en Nazaret estaban sus raíces, entre comillas, humanamente hablando. Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer las escrituras. Había la oportunidad de que un varón hebreo se levantaba y le pasaban un rollo para que buscara ahí o leyera algo que le pareciera que tenía que leer y lo compartiera con todos. A partir de esa lectura lo que se producía era una especie de debate, muchas veces infructuoso, muchas veces puramente religioso, puramente de opinión, y así se formaron escuelas de interpretación que eran una gran pelota de discusiones teológicas que en realidad le taparon los ojos a la gente para ver al Mesías cuando vino. Porque era todo cerebro, todo interpretación bíblica y había rabinos que se enrollaban con el asunto y al final sabían tanto que no sabían nada. Porque no estaba el Espíritu Santo para revelarles de qué se trataba eso. Entonces se mete en la sinagoga y como era la costumbre, se levanta a leer las escrituras y le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, yo quiero repetir esto, la división en capítulos y versículos es una invención posterior, que yo le agradezco. Yo sé que algunos decimos, no, ojo con la división capítulo y versículos. Yo también digo ojo porque a veces el texto tiene una fluidez que no es que se terminó el capítulo 5 y en el capítulo 6 empieza otra historia nueva, sino que el texto era todo de continuo. Pero yo le agradezco, porque si no, yo no encuentro nada nunca si no tuviera capítulos y versículos. O sea, una codificación que a nosotros nos ayuda a poder encontrar algo. Lo que él leyó en el rollo está en Isaías 61, 1 y 2a. O sea, la primera mitad del 2a. Supo dónde parar, ahora les voy a contar por qué. Él leyó este pasaje bíblico, que es un pasaje tremendo, y que es un pasaje que de alguna manera iba a marcar la hoja de ruta de el Mesías en su primera venida al mundo. Nada menos que eso. Por eso vamos a ver que este es un pasaje, todo el pasaje que vamos a leer, donde se produce una doble intervención. Seguime.
él interviene en la historia de la sinagoga, leyendo un pasaje bíblico y diciendo lo que va a decir con las consecuencias que eso va a traer. Esa es la intervención del momento. Pero el pasaje mismo describe una intervención. El pasaje de lo que él lee es un pasaje que habla de lo que se espera que haga Jesús en la tierra, interviniendo a partir del Cristo que él porta. Después lo ampliamos. Así que leemos. Volvemos a leer 16, Johnny. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer la escritura y se le dio el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo encontró el texto que dice, relámete, disfrútalo. Tremendo pasaje. Este texto de Isaías habla del Mesías. Y estos, aunque eran medios burros los que escuchaban, igual sabían de qué se trata el pasaje. Entonces, construí la escena conmigo y imagínate lo que pasó. Porque él se paró y dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí. En el momento que él lo dice, no solamente está leyendo algo, sino que yo quiero que entiendas que cuando el texto de Isaías fue inspirado a Isaías, el Señor le estaba hablando a Isaías del momento que en ese momento iba a vivir Jesús. O sea, cuando él se pone a leer, seguime en esta, cuando él se pone a leer, déjame decirlo de esta forma romántica, el mundo por ese segundo deja de dar vueltas. El universo se pone a escuchar. Los ángeles atienden, toda la creación atiende. Porque ese pasaje de Isaías 61, 1 y 2a fue escrito para que él lo lea en ese momento. Porque él era más importante que Isaías. Lo que pasa es que los que lo escuchaban no sabían eso. O sea, era más trascendente lo que él estaba haciendo en ese momento, en Lucas 4, que lo que había pasado en Isaías 1. Pero no lo dijo al principio, después lo va a decir al final, se le va a armar una. Él se para ahí, agarra el libro de Isaías, encuentra Isaías 61 y lee así. Y cuando él lee, el pulso del planeta se detiene. La creación toda atiende. Él lee, se para y yo... a veces sí me gustaría estar en el túnel del tiempo y disfrutar estos momentos. De cómo fue cuando él agarró el rollo y leyó esto. Porque cuando él lee, no lee solamente Isaías, él lee lo que él va a hacer en ese momento, en ese tiempo. Se para y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y adivina qué pasaba en ese momento. El Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Entendés lo que pasaba? El aire se debe haber cortado con cuchillo, con tijera en ese momento. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Dice, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. La versión 60 dice el año agradable. Para todos los que vinieron los meses anteriores, este año agradable o año de la buena voluntad es el jubileo. Es el año 50 de la progresión. Es el año en que todas las deudas eran perdonadas, en que todas las propiedades volvían a su dueño original. Es el año de nuevo comienzo, que para nosotros es gracia, que para nosotros es Cristo. Porque así como nosotros vivimos en un eterno día de reposo, nosotros vivimos en el día de reposo porque nuestro reposo es Cristo. De igual manera vivimos en el año agradable porque vivimos en este tiempo de gracia. Entonces, él al leer esto, cuando se para a leer esto, él está leyéndolo para sí mismo. Pero por si acaso alguno no entendía, termina el pasaje que hemos elegido para hoy, enrolló luego el libro, se lo dio al asistente. Mira la película. Enrolló el libro, se lo dio al asistente. El que le había pasado estaban adentro de un cofre, todos esos rollos. Los trataban con mucho respeto, con mucho cuidado. Enrolló el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Y por alguna razón,
aclara acá, dice esto: todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Sí, sí. Todos en la sinagoga lo estaban mirando porque en el espíritu se intuía de que algo estaba pasando que iba más allá de una simple lectura de un rollo. Algo estaba pasando en el espíritu de esa persona, de ese Jesús. Y dice, entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El texto va a llegar hasta ahí, lo que hoy vamos a ver va a llegar hasta ahí. Pero yo, porque soy curioso y entiendo que a lo mejor vos también lo sos, te voy a contar rápidamente lo que pasó después. Cómo Jesús, desde el 22 que dice, todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Claro, porque él había sido vecinito ahí, en Nazaret. Entonces, desde esa posición de que todos lo alaben y se maravillen de él porque él era el hijo del carpintero y ahora de repente está hablando eso, desde esa posición, ahora pasa lo siguiente. Él empieza a decir, seguramente ustedes estarán pensando, ¿cómo puede ser? Y esto y lo otro. Y empieza a elaborar un discurso y termina diciendo, bueno, en realidad, uy, les pego una bofetada. Dice, en realidad, en tiempo de Elías había muchas viudas, pero la que lo alimentó fue esta de Sarepta. Y hace una comparación que los vuelve tan locos que se lo llevan a la cúspide de un monte para despeñarlo, para tirarlo de la montaña, para tirarlo por el precipicio. Pero dice que Dios le dio la sabiduría a él de pasar entre medio de todo ello y escaparse porque su tiempo no había llegado. O sea, es una historia completa. Después léela vos en tu casa, bárbara, que podés leer todo el capítulo 4, que te va a dar un marco, un contexto, pero hoy vamos a tomar solamente del 16 al 21. El 21 termina diciendo, él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Estamos mirando todo con ojos de detectar intervención. Intervención de Cristo por medio de alguien. ¿Cómo interviene Cristo por medio de carne? Porque Cristo es el Hijo eterno de Dios. Es la imagen misma de su sustancia, como dice Colosenses. Pero Cristo necesitó cuerpo. Dice la palabra, me preparaste cuerpo. Y el cuerpo que necesitaba Cristo para expresar esa intervención fue el de Jesús. En él, específicamente en Jesús, la gracia fue creciendo de tal modo que se pudo decir en algún momento de él que habitó en él corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que todo el Dios posible vino a parar adentro de un solo cuerpo llamado Jesús. Que cuando eso ocurrió, por decirlo de alguna manera, se recibió de Jesucristo. O sea, él pudo ser llamado Jesucristo cuando en su cuerpo de carne físico, toda la deidad de Dios visible, que es Cristo, vino a parar adentro de él. Lo que pasó, vamos a hacer un recuento, lo que pasó en la historia de los 3 años y medio es la intervención de todo el Dios posible, que es Cristo, visible, metido adentro de un solo cuerpo humano, que fue Jesús. Entonces, cuando Jesús está en la barca y se levanta la tormenta, lo que pasa es que adentro de la barca está el todo Dios posible, el eterno Dios infinito, metido adentro de un solo cuerpo humano, el de Jesús. Por eso el hombre se para en la punta de la barca y le dice 2 o 3 palabras a la tormenta y la tormenta frena. Porque todo el Dios que se puede manifestar en toda la eternidad estaba metido en ese cuerpo. Y por eso también, cuando va a reclutar a Pedro en la pesca milagrosa de Lucas 5, yo digo, qué fácil, así fácil. Pedro, tira la red. Y él hizo así. Le hizo a los pescados, vengan para acá. Sí, él es el jefe.
Él es el jefe, Él hace lo que quiere en toda la creación. Es Dios, es eterno. Todo el Dios posible adentro de Él. Por eso cuando Él pisaba el lugar, la plenitud de la deidad pisaba el lugar. Por eso cuando Él está en la casa de Simón el fariseo y viene la mujer llena de pecados, llena de culpa, llena de pasado, una mujer ramera, se pone a sus pies y se larga a llorar. Ay, a mí me gusta imaginar por qué llora esa chica. Porque yo me lo puedo imaginar. Yo me imagino que esa chica llena de culpa y llena de pasado y llena de pecado y llena de historia, echada a perder su imaginación, con un montón de cosas que ella tuvo que hacer para vivir, qué sé yo, o tuvo o quiso, no importa. Pero lo vio, yo puedo ponerme en el lugar de ella, porque a mí me pasa con él. Ella lo vio y supo en sus ojos que había esperanza para ella. ¿Cómo lo supo? Todo Dios estaba dentro de él. Toda la plenitud de la deidad estaba dentro de él. Entonces lo miró y dijo, este tipo me da esperanza a mí. Esta persona me da testimonio a mi espíritu de que yo todavía tengo posibilidades en la vida. Y la chica lloró, le secaba los pies mojados con sus propias lágrimas, con sus cabellos, y lo ungía con perfume. Claro, ahí Simón dijo, ay, si supiera la clase de mujeres que le toca. Él dice eso porque él no pudo ver a Jesús como lo vio ella. Por eso, no sé cómo va a terminar esta predicación, pero Revela a Cristo es una gran canción. Porque la destreza para ver a Jesús me hace saber todo lo que yo puedo hacer y ser en Él. Y no importa lo que haya hecho, como la piba esta, no importa. Si yo lo voy a mirar y yo voy a saber que hay esperanza para mí. Si yo lo miro después le dice a Simón, si yo te perdono 50 y otro le perdono 500, ¿quién me amará más? Bueno, no me quiero desvariar con la historia de Simón porque no es la prédica de hoy. Pero esta historia, la de Simón y la mujer, termina así. ¿Sabes qué, Simón? Sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. ¿A dónde amó? ¿Dónde está la historia que amó? Ella lo amó cuando lo vio y supo que él la podía perdonar y le podía dar otra oportunidad. Eso cuenta para mí y por eso yo lo amo. Por eso lo amo. Por eso amo a Cristo Jesús. Porque cuando lo miro, aunque a veces me porto mal, cuando lo miro, sé que hay oportunidades para mí. Yo cierro los ojos y adoro y sé que en Él tengo un futuro. Te amo, Cristo. Te amo, Jesús. Cristo Jesús, me gusta mirarte y decirte que te amo. Me gusta saber que estás vivo acá conmigo y que me das una oportunidad. No importa lo que yo haya hecho. Y esta palabra es para vos esta noche. Que no importa lo que te esté pasando, lo que hayas hecho. Si estás pasando por una dificultad, mirá a Cristo. Porque en los ojos de Jesús vos vas a ver en tu espíritu que tenés una oportunidad. Y esto es bárbaro. Me fui un poco. No me arrepiento. Jesús interviene en la sinagoga. No porque le dieron, ¡ay, qué suerte! Me dieron el rollo del libro del profeta Isaías. A ver qué puedo buscar. ¿Vieron cómo lo leemos nosotros la Biblia? Nosotros, bueno, cuando teníamos Biblia de papel, o los que tienen Biblia de papel, a veces leíamos así. A ver qué me toca, como si fuera el horóscopo de la voz del interior. Tengo un chiste de eso, tengo ganas de contarlo. Dice que uno, bueno, se lo voy a contar, después sigo con la prédica. Dice que uno, sí, la hélice se retuerce por dentro cuando yo hago esto. Dice que uno leía así la Biblia, agarraba la Biblia, abría así, ponía el dedo y decía, Señor, háblame. Ponía el dedo y leía ahí, ¿no? Como que Dios le tenía que hablar, entonces él no tenía otro entendimiento que abrir la Biblia así, poner el dedo y leer, donde cae el dedo. Dice que un día se levantó y abre la Biblia así, pone el dedo y justo le toca leer donde dice, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo,
no, Dios, esto no puede ser tu voluntad para mí, esto no es posible, ¿cómo va a ocurrir esto? Dice, esta vez, Señor, te voy a dar una nueva oportunidad. O sea, que bueno el tipo, ¿no? Te voy a dar otra oportunidad que me digas cuál es tu voluntad para este día, para mi vida. Entonces, abre de nuevo, puso el dedo de nuevo y leyó la parte que dice, ve tú y haz lo mismo. Se le complicó el día con la manera de leer la Biblia. Bueno, no leas la Biblia de esta forma, o sea, podés orar antes, podés buscar la guía del Espíritu, no hagas, mi mamá le dice esto, bibliomancia, es como agarrar la Biblia y hacer adivinación con la Biblia. Busca al Señor para que Él te guíe. No hizo eso Jesús, o sea, no dijo, a ver, ¿qué leemos de Isaías? Sino que Él cuando abrió el rollo se dio cuenta de que Isaías 61 había sido escrito para ese momento, para él, para su vida. Él tenía que cumplir eso en ese momento. Por eso intervino. Por eso la intervención siempre es apostólica, lo vamos a repetir muchas veces. Por eso la intervención tiene que ver con que me manden a hacer algo. Por eso Él no leyó lo que quiso. Por eso vos no tenés que leer lo que quieras en la Biblia. Tenés que leer lo que tenés que leer para ese día. Por eso las intervenciones son apostólicas, porque yo me meto a hacer algo que fue destinado que yo hiciera. Y la gran destreza es poder leer que eso estaba destinado para mí. O sea, él tomó el rollo y Él no hizo lo que quiso con la Biblia. No hagas lo que quieras con la Biblia. Mira lo que te digo. No podés hacer lo que quieras con la Biblia. Tenés que hacer y leer lo que fue preparado para vos. Y eso es actuar por envío. Es actuar apostólicamente, y hasta la Biblia la tenés que leer apostólicamente. O sea, los fariseos leían la Biblia independizados de la voluntad de su autor con respecto a qué había que leer o no. Vos te compras un libro en una librería y vos decís, este libro yo lo voy a leer como se me dé la gana. Bárbaro. Pero la Biblia no la podés leer así. Porque a la Biblia vos la tenés que leer de la manera y como el autor te diga que la tenés que leer. Es un libro loco, ¿no? Es bárbaro, loco, con todo respeto, ¿no? Es una cosa... O sea, no es un libro que vos podés leer a tu antojo. Y Jesús no leyó lo que Él quiso. Leyó lo que estaba determinado. Y leyó esto. Leyó esta historia de intervención, esta hoja de ruta de intervención. Y de tal suerte es así esto, que mira cómo empieza. El Espíritu del Señor está sobre mí, después vamos a aclarar eso. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. O sea, estos son dos versículos de intervención por envío. Quiero este principio marcarlo hondo en nuestras mentes. No intervenimos en nuestro entorno natural si no lo hacemos sobrenaturalmente a través de un envío apostólico de la voluntad de Dios. No estamos para predicar un plan de salvación que aprendimos en un esquema enlatado, en un esquema muerto, un par de verdades bíblicas y que les repetimos como loros sin conexión con el autor de esa salvación posible. No le predicamos a la gente las 4 verdades básicas que sabemos del Evangelio: Dios, Satanás, cielo, infierno, arrepentimiento, perdón, sangre de Cristo. No predicamos esas cosas sin estar conectados Wi-Fi en ese momento. Porque si lo hacemos como los fariseos. No disciplinamos a alguien en la iglesia, ni le llamamos la atención sin conexión Wi-Fi, porque podemos hacer cualquier barrabasada. Le traen a la chica, otra chica era esta, otra chica mala. Se la traen ahí al patio del templo y dicen, ¿tú qué dices? La ley nos dice que ella debe ser apedreada porque fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Una cara de santo tenía el sinvergüenza. Entonces le dicen a Jesús, ¿qué hacemos? Claro, él tenía 2 opciones. Si le decía apedréala, le iban a decir, ¿y el amor que está predicando dónde está? Y si le decían no la apedrees, le iban a decir, pero estás incumpliendo la ley de Moisés. Entonces lo que él responde es, bueno, dale, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Él no obra fuera de conexión Wi-Fi con el Padre,
Porque si lo hace, hubiera tenido que decir apedréala nomás. Y nosotros a veces obramos en piloto automático. No nos damos el tiempo de saber qué nos está diciendo el cielo en ese momento acerca de esa situación. Sino que como hemos aprendido 4 o 5 cosas solamente, como hemos aprendido 4 o 5 cosas, entonces orgullosamente, independientemente, violentamente, agarramos esas 4 cosas y se la tiramos al otro por la cabeza, porque nosotros somos los que sabemos. Y hacemos cualquier desastre con eso. Cualquier desastre. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a correr con esto. Vamos a ir rápido pero profundo. Así que no te desentiendas de la palabra en este momento. Seguime de cerca en la palabra en este momento. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿No te hace acordar a la prédica pasada acerca de intervención? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién estuvo el sábado pasado? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor. ¿No te hace acordar a María? ¿No te hace acordar que María dice, ¿y cómo será esto? El Todopoderoso te cubrirá con su sombra. Un Espíritu Santo sobre. Cuando el Señor se va, ahí en Hechos 1:8, y le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Le está diciendo, no se muevan sin tener el Espíritu Santo sobre. A María le dice, no vas a quedar embarazada hasta que el Espíritu Santo venga sobre. Y lo que está diciendo Jesús es, yo estoy cumpliendo ahora un requisito primordial, indispensable, para después obrar en nombre de Dios e intervenir en nombre de Dios. Para poder intervenir adecuadamente tengo que tener el Espíritu Santo sobre. Está bien en el nuevo pacto que prediquemos que el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, bárbaro. Es una de las posiciones, pero también está entre, cuando decimos, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él entre vosotros. Esa es otra. Y la tercera es sobre. Sobre es siempre comisionándonos para una tarea específica. Hay un pasaje acá cercano en Lucas que dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús con poder para sanar. Lo habilitó ese día para sanar, porque Él no sanaba cuando se le daba la gana. Algo muy importante. Esto no se producía por la voluntad del Jesús histórico. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para proclamar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad, vista a los ciegos y todo esto. Esto no se producía porque Él se levantaba cancheramente y decía, bueno, a ver, ¿cuál es el ciego al que le voy a dar vista hoy? ¿Cuál es el...? No funciona de esa manera. Todo lo que Él hacía, lo hacía en conexión directa con el Padre, en tiempo real, conectado, diciéndole al Padre lo que tenía que hacer. Si hubieran sido todos los enfermos, entonces los hubiera sanado todos, pero sanó solamente al que estaba paralítico 38 años y que decía que no podía llegar cuando se movía el agua en el estanque, porque claro, paralíticos los ciegos le ganaban en la carrera, los sordos le ganaban, los mancos le ganaban. El paralítico nunca ganaba, nunca llegaba primero a la fuente cuando era movido el agua para ser sanado. Pero no los puso todos en fila y los sanó todos, sanó al paralítico. Porque esa obra estaba preparada para el Padre, para Él, no cualquier obra. No sanó a todos los enfermos del Imperio Romano, sanó a los que Dios le dio para que sanara. El Espíritu del Señor está sobre mí, no me puedo mover, y esto me pasa en los cultos, y te pasa a vos en tu vida. Hay un momento en la prédica, me pasa en la prédica. Yo estudio para venir acá. No es que el Espíritu Santo me guía, entonces yo estoy toda la semana. No. Yo me meto, estudio, leo, pienso, oro. Y traigo algo. Pero el momento que traigo algo, el momento que estamos acá con el micrófono, hay un momento que yo lo estoy aprendiendo a leer todavía. Trato de leerlo cada vez mejor. Hay un momento en que yo, no sé cómo decirlo con palabras, pero yo percibo que el Espíritu Santo viene sobre mí. Y no pasa a los predicadores solamente, puede pasar a los directores de alabanza, a los que evangelizan en la calle, al que está charlando con el vecino. Vos decís, para, esto que me está pasando no soy yo. ¿Me seguís? Esto que me está pasando no soy yo, te debe pasar visitando a un enfermo, conejo. Esto que me está pasando no soy yo. Yo estoy ahora experimentando una fuerza que no es mía, que no soy yo.
Esto es el Espíritu que viene sobre. Y cuando viene sobre, viene para que yo haga algo. Hay una lista de 4 o 5 cosas que Él fue comisionado a hacer. Las vamos a pasar rapidonas. Me ha ungido, realeza, para proclamar buenas noticias a los pobres. Cierra los ojos, ni te pares, cierra los ojos. Quiero proclamar sobre Argentina, que está pobre. No está pobre solamente de dólares, aunque también está pobre de dólares. Está pobre de Cristo, está pobre de vida, está pobre de Dios. Y yo proclamo buena noticia a los pobres. A Córdoba, voy cerrando el círculo, a este barrio, a este lugar. Le proclamo la buena noticia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué mejor buena noticia para un pobre? Que le digan, vas a prosperar. ¿Qué es una buena noticia para un pobre? No es Argentina salió campeón. La buena noticia para un pobre es que va a dejar de ser pobre. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Si vos tenés conexión Wi-Fi, se te va a cruzar una persona en algún momento que vos la ves cautiva, que el Espíritu te muestra que está cautiva, y vos la vas a agarrar el brazo y le vas a decir, yo te quiero anunciar algo, yo te quiero decir algo. Eso que te tiene preso, te va a soltar, vos vas a ser soltado de eso. Quiero decírtelo. Porque este proclamar libertad es proclamar, es decirlo, no es solamente pensarlo. Por eso salimos a la calle, porque acá hay un tema que me estoy olvidando de decirte. Estoy un poco mal de la garganta, así que si freno. Cuando Jesús caminó, escucha esto está bueno. Cuando Jesús caminó por la tierra, toda la plenitud de la deidad estaba en Él. Entonces Él pisaba un lugar y era Dios en ese lugar. Pero cuando Él se fue, ese pan que era Jesús se repartió. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. ¿Qué es la Santa Cena? La muestra física de la repartija de Cristo entre todos nosotros. Nosotros somos, como ese pedacito de pan que comiste hace media hora atrás, un pedacito de Cristo. Somos Cristo en parte. Dice que cada uno tiene la manifestación particular de Cristo, dice Corintios. 1 Corintios 14. A cada uno se le dio una parte que llamamos dones nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Jesús ejerció la voluntad de Padre interviniendo en su tiempo, sanando al paralítico, caminando sobre el agua, calmando la tormenta, porque todo Dios estaba en Él, la plenitud de la deidad estaba en Él. Hoy en día, ¿cómo funciona la plenitud de la deidad? A través del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la manifestación particular de un pan entero que fue repartido, que fue partido y repartido. Por eso, esta palabra, ahora sí, no te pares, pero levanta la mano, es tuya. El Espíritu del Señor está sobre mí, lo puede decir el cuerpo de Cristo. Nos envió Dios, nos ungió para proclamar buenas nuevas a los pobres. Solamente que no lo hagas mecánicamente, independientemente de la voluntad de Dios. Hacelo con entendimiento rema, no logos. Dice, y te envió a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dios te envió, nos envió a eso, bájala.
Así te vuelve la sangre a los dedos. A poner en libertad a los oprimidos, a anunciar, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable, el jubileo, la gracia. Decirle al otro, ¿sabes qué? Te ha tocado nacer en una época espectacular de la humanidad. ¿Qué? Hay guerras por todos lados, hay hambre, hay desastres naturales. ¿Qué época espectacular me hablas? Sí, te ha tocado nacer en una época espectacular, porque vos mirás al Padre a través de Cristo y entras en su gracia, entras en un tiempo de gracia. Es indispensable entender que esta enorme intervención comenzada por Cristo en la tierra por medio del ministerio de Jesús continúa y será terminada también por Cristo, pero esta vez a través del ministerio de la iglesia. Lo que empezó por Jesús en Cristo va a terminar por medio de la iglesia en Cristo. Siempre es Cristo, pero Jesús terminó su ministerio en su cruz y resurrección y nos dejó ejemplos dejados para que sigáis mis pisadas. Vamos a terminar con esto. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente, entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiero que entiendas esto. Esta semana te vas a cruzar con gente que Dios te da. Escúchame bien. Esta semana te vas a cruzar con aquellos que Dios te da. Esta semana te vas a cruzar con los que Él te dio, y no mecánicamente, sino proféticamente, vas a poder decirle así: lo que te está pasando ya está resuelto de antemano, porque el Hijo vino a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a los oprimidos apertura de cárcel, libertad, anunciar el año agradable. Si estás quebrantado de corazón, el Hijo vino a sanarte. Y quiero decirte que eso ya está escrito. Escucha, vos sabés el poder que tiene para alguien que, por ejemplo, tiene una deuda, por ejemplo, de 100.000 pesos. Que otro venga y lo agarre el brazo y le digo, quiero decirte que esos 100.000 pesos que vos debes, ya está resuelta esa deuda. Ya está pagado. Ya está listo. ¿Sabes la mochila que le sacas de encima? Impresionante. Ahora, todo este cuadro de ser oprimido, cautivo, ciego, quebrantado de corazón, se resolvió, ya está resuelto en Cristo, y Dios me manda a que yo simplemente anuncie esto. Ahora terminamos, sí, ahora sí nos ponemos de pie y nos vamos. Recordá que un lema de este tiempo es intervenidos para intervenir. Que si no hay suficiente intervención en vos, dentro tuyo, no vas a tener lo que hace falta para poder intervenir. La intervención dentro tuyo consiste en que vaya secándose Pablo Artino adentro de Pablo y vaya desarrollándose la persona de Cristo dentro tuyo. Cuanto más intervención dentro de Pablo, más muerte hay de Pablo. Cuanto más intervención dentro de Alejandro Flores, más muerte de Alejandro Flores. Eso es: estoy crucificado juntamente con Cristo. Porque ser cristiano es un proceso continuo de muerte a la vez que de vida. Porque se manifiesta en nosotros la muerte para que se manifieste también la vida de Cristo. A medida que muero, vive Cristo en mí. Entonces, en la medida que sos más intervenido por el Señor, que Dios corta lo tuyo e injerta lo de Cristo en vos,
a medida que te vas pareciendo cada vez más a Cristo, cada vez más a Cristo, y que donde andás manifiestas cada vez más la persona de Cristo. A medida que esto pase, entonces vos podés intervenir, porque sos un intervenido para intervenir, de igual manera que sos un reconciliado para reconciliar, que básicamente es lo mismo. Así que la gran oración para tu tiempo es: Señor, mete cuchillo. Hundí el bisturí hasta donde tengas que sacar lo que quieras sacar. Intervenime. Quiero ser intervenido por ti. Para que donde llegue, la cantidad de Cristo manifestado que porto yo intervenga mi entorno de tal manera y con tanto poder que yo le pueda anunciar a los que vos me estás diciendo en este momento: quiero decirte que si sos un quebrantado de corazón, vengo a sanarte en el nombre de Jesús. Quiero decirte que si estás preso, si estás cautivo, vengo a anunciarte libertad. Quiero decirte que si no ves lo suficientemente bien tu vida, tu realidad, vengo a decirte que he venido a dar vista al ciego. Quiero decirte que aunque vos estés oprimido por algunas circunstancias, te vengo a decir que sos un libre, y vengo a decirte que ha llegado el año agradable, que ha llegado el tiempo de gracia, que te podés meter en Cristo, lugar en el cual todo es resuelto en su cruz. Señor, saldremos a decir lo que estás diciendo. Saldremos a intervenir contra toda pobreza, quebranto, cautividad, ceguera y opresión en nuestra tierra. Saldremos a anunciar que estamos en tiempo de gracia, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Alejandro Flores, ¿te dejaste operar o te escapaste del quirófano? ¿Te dejaste operar? Déjate operar por el Padre en este tiempo. Déjate operar por el... Levanta tus manos, las dos. Él fue operado hace poco, en la carne. Vos déjate operar en tu interior por Cristo, para que Cristo se manifieste, intervenga todo lo que está en tu alrededor. Abraza fuerte al que tenés al lado. Nos vamos. Que Dios te bendiga.